Bien, nos honra con su presencia, como hemos anunciado ya. Le damos la bienvenida a este excelente comunicador, este gran profesional, profesor universitario, un hombre que ha cursado numerosas carreras a nivel universitario en varias universidades del país, en la UAS, en AP Así es. y otros institutos de educación superior. Nos satisface acoger por acá por primera vez al príncipe del pueblo de Galilea, don Alfredo de la Cruz. Bienvenido sea usted, príncipe. Gracias, don Félix. ¿Cómo se siente? Bien, buenas noches a toda la audiencia de La Voz, ¿verdad? La voz pública. La Voz Pública, este canal. Gracias también a la audiencia de Entrevista TV. Estábamos sacando un cálculo en la pausa de cuántos años tenía este programa entre radio y televisión. Me dijo que por lo menos ya van 40 de televisión. Entonces, yo tengo el cálculo aquí, esto es televisión, esto en vivo. Cuando sacamos el número, nos dimos cuenta de que desde el 1968 hasta el 2025, yo estoy en un programa, tengo el privilegio de estar en un programa con una eminencia de la comunicación como usted, 57 años después. Y déjeme decirle que si usted cree que el privilegio es mío por yo tener la oportunidad de estar aquí en Entrevista TV con una gloria de la comunicación social como usted, un hombre que agotó más de 30 años, más de 40 años, más de 50 años entre la redacción del periódico El Nacional y el periódico El Caribe, quiero decirle que el afortunado soy yo, porque yo siempre le rindo culto a la gratitud, a la lealtad y a la trayectoria de los hombres. Y yo tener la oportunidad de venir del pueblo que usted señaló, del que yo vengo, de Yaguate, provincia de San Cristóbal, cuando yo ni siquiera pensaba llegar a los medios de comunicación y que hoy yo tenga la oportunidad de ser entrevistado e invitado por un hombre que tiene sus huellas en el periódico El Nacional al lado de una figura tan excelsa como don Radamés Gómez Pepín, yo pienso que ya yo estoy realizado. Y creo que yo no necesito ningún galardón, yo no necesito ningún premio soberano, ningún micrófono del año, porque yo pienso que uno de los reconocimientos que yo puedo obtener en mi corta carrera es recibir una invitación para una entrevista de un hombre de su estirpe, de su estatura. Gracias. Gracias por su palabra, gracias. Y lo digo de corazón, Yo lo no sé por que un sí, cumplido. lo sé que sí. Y yo le guardo respeto a esas trayectorias. Gracias. Y, Sí. y reconocimiento. Gracias. Alfredo, ¿dónde viene esto del príncipe del pueblo de Galilea? Mire, usted sabe que bien como usted investigó, yo vengo de yo tengo dos alma mater. Primero yo soy egresado de la UAS y luego también soy egresado de AP. Y un profesor que me tocó en la UAS, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, me tocó también en AP. El profesor Federico Santos Veloz, todo el que estudió marketing en la UAS, mercadeo, allá en la Facultad de Economía, de Ciencias Sociales, ¿verdad? Y Economía, en la Escuela de Mercadeo, conoce a Federico Santos Veloz, quien es un profesor de varias asignaturas de esa carrera. Y también me lo encontré en una maestría de gerencia de comunicación corporativa en APET. Entonces, Federico siempre estilaba a que en el primer día él establecía las reglas de juego de esa materia. Entonces, cuando él se dirigía a nosotros, sus estudiantes, que él sabía que había un tema que iba a causar algún tipo de reacción, usted sabe lo que hace el pueblo, ¿eh? El pueblo se alborota. Entonces él decía, calma pueblo de Galilea, calma pueblo de Galilea. Entonces, en el trajín, en la trayectoria de esta linda carrera, yo aprendí a ver en el contexto social el comportamiento de los dominicanos en masa. Y más ese dominicano que es bien gustoso, bien alborotado, que le gusta una fría, que le gusta un trago, que le gusta disfrutar, que es alborotado. Entonces, a través de ese análisis conceptual del comportamiento
de los dominicanos en sus distintos estratos sociales, entonces yo hablaba del pueblo de Galilea, cuando Mantequilla, recuerda Inversiones 3.14, aquel estafador recientemente puesto en libertad luego de una condena, que está de nuevo, que dice que está de nuevo, nueva vez anda por esos mismos predios, anda nueva vez en sus viejas andanzas de estos sistemas piramidales y cosas. Y yo decía, mira ese pueblo, mira cómo está ese pueblo de Galilea vuelto loco atrás de Mantequilla y lo va a engañar. Porque usted y yo y quienes nos ven sabemos que de la única forma que el dinero se multiplica, aún teniendo riesgo, es con muchas horas de trabajo, con muchas inversiones. Y este hombre le prometía gloria a ese pueblo, que tú le entregabas 100 y él te iba a dar de que 50. Tenía más facilidades que la banca comercial. Bueno, entonces tú ibas y le decías en Sabana Grande de Boyá a sus habitantes que tengan cuidado con esa situación que se estaba dando por ahí. Mucha gente, eso era un alboroto grandísimo, una fila grande entrando y llevándole dinero, recibiendo y repartiendo. Y le decía, mira cómo está ese pueblo de Galilea vuelto loco y sin idea. Y tú le hablas desde aquí, no entienden. Ahorita van a estar llamando que vengan las autoridades, que vengan a buscar preso a Mantequilla. Y ellos decían en un momento determinado, primero Dios y después Mantequilla. Entonces después que ese pueblo de Galilea vuelto loco, el mismo pueblo que acompañó a Jesús en aquellos años, ese mismo pueblo de Galilea estaba clamándole entonces a Jenny Berenice Reynoso que vengan a buscar preso a Mantequilla, miren el mambrito, cuando a ellos se les advirtió de que eso se trataba de una estafa. Entonces a eso que yo me refiero, a ese pueblo alborotado que salió en estos días de la tormenta, Melissa, que no le escucha, que no le entiende las autoridades, que estaba bebiendo romo, o fumando droga, jalando juca con un alboroto, salían a bañarse, el otro que iba en una yola, el otro que iba en un jet ski. Ese es el pueblo de Galilea, esa gurrupela, esa yibullinga a la que yo siempre me refiero. Pero también hemos notado que tú eres una especie de un militante activo del cristianismo, el catolicismo, sí. Porque vemos que en tus presentaciones, comenzando en Panorama de la Mañana, sí, en la radio 96.9 FM, inicia siempre con un versículo de la Biblia. Bueno, Fer, usted ha tocado ahora una de mis fibras más sensibles. Yo vengo de un hogar profundamente católico cristiano, porque me tocaba llevar a mi bisabuelo, el viejo Alfredito, los domingos a la iglesia, siendo yo un niño. Y el Ave María y el Padre Nuestro me lo enseñó a rezar de noche antes de dormir mi abuela, Rogelia, la madre de mi madre, cuando yo iba al campo, a la bahía de Baní, que es un campito de Baní, entrando por lo que se llama la sección de Pizarrete, hacia el contraembarse Las Varías, de la presa de Valdesia. Y luego de ahí, mis padres me llevaron de la escuela pública, yo estuve cursando de primero, desde el preescolar hasta el sexto curso en la escuela Fray Bartolomé de las Casas, en Yaguate, provincia de San Cristóbal, del pueblo del cual yo soy oriundo, del municipio de la provincia de San Cristóbal. Y luego de ahí mi padre me lleva al Colegio San Rafael. ¿Qué era el Colegio San Rafael? Era el colegio de señoritas que fundó Rafael Leonidas Trujillo solo para mujeres. Entonces ya cuando pasó el tiempo, por el año 87, 88, 89, mi padre junto a mis dos hermanos, yo tengo una hermana que es abogada y un hermano que es ingeniero también, ella de la UNFU, mi hermano de la UAS, al igual que yo, fuimos a estudiar después que cumplíamos el sexto curso, entrábamos en séptimo allá. Entonces era un colegio católico, dirigido por las hermanas mercedarias del padre Segrí, que también tiene una subsidiaria desde La Vega, desde Santo Cerro La Vega. Entonces yo me crié entre monjas. Y saliendo al frente del colegio, en la calle General Cabral, que es donde está el colegio ahí mismo, frente al parque, al histórico Parque Piedras Vivas de San Cristóbal, está la iglesia Nuestra Señora de la Consolación. Es decir, que yo me crié al lado de esa iglesia y me crié con monjas. Y a través de la experiencia de mi vida y de conocer a Jesús,
yo decidí poner a Jesucristo en el centro de todo lo que yo hago y delante de todo lo que yo hago. Por eso, todas las mañanas, en el panorama de la mañana, yo tengo la Biblia en mi teléfono online. Y esa Biblia a las 12 de la noche, todos los días, se renueva, así como se renueva la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y me tira un versículo de la Biblia todos los días. Y antes de yo empezar a participar en el programa, cuando me presenta mi compañero Luis Castillo, que es el coordinador, yo lo primero que leo es un versículo de la Biblia. Y lo leo con mucho cariño, con mucho entusiasmo, con mucho amor y muchísimo convencimiento de que yo vivo y camino por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. A propósito de este tema religioso, en la Iglesia Católica Dominicana últimamente se han producido movimientos importantes. Telúrico. Donde ha sido nombrado un obispo coadjutor, sí. O sea, el sustituto, el asistente del obispo de Santo Domingo. Sí, Monseñor Osoria. Monseñor Osoria. Francisco Osoria. Exacto. También ha habido movimiento con la designación como obispo del padre... De una nueva diócesis. Del padre Manuel Ruiz. Sí, una nueva diócesis. Manuel Ruiz Casado, una nueva diócesis. Sí. En la zona Estela oriental de la Estela María. Sí. Sobre este movimiento de la Iglesia Católica, donde ya ha surgido el que será el sustituto del arzobispo, del obispo Osoria, ¿qué te parece en estos movimientos? Bueno, mire, este fin de semana, esta semana que pasó, el miércoles pasado, usted sabe que en estos días han habido varias informaciones sobre eso que usted se refiere, primero sobre el nombramiento de ese adjunto. Incluso participó en ese ordenamiento, en esa ordenación, la vicepresidenta Raquel Peña. Y también sucedió eso que usted también señala sobre el padre Manuel Ruiz, que fue un hombre siempre que estuvo muy de la mano, con mucha cercanía del Monseñor Cardenal. Era un hombre del Cardenal. Sí. Nicolás de Jesús López Rodríguez, y siempre vive a su lado. Él nunca lo ha abandonado. Y que Manuel Ruiz tiene muchas huellas dentro de la Iglesia Católica, aquí en el Colegio San Juan Bautista de La Salle, aquí en Bellavista, detrás de Bellavista Mall. Lo digo porque mis hijos, los dos más pequeños, el varón ya es egresado, cumplió sus 18 años, ya terminó su bachillerato, todavía tengo la niña ya. Siempre supe de ese vínculo de Manuel Ruiz. Y se le ha creado una diócesis bajo su obispado, ¿verdad? Él es el obispo, la Estela María. Pero lo más grande que yo vi el miércoles fue la información de que Francisco Osoria reveló que el Vaticano lo suspendió de sus funciones y, entre comillas, pone un destacado medio de comunicación del país, el grupo SIN, por mala administración. Mala administración de parte de Osoria. Dice aquí el arzobispo metropolitano de Santo Domingo y primado de América, Monseñor Osoria, reveló en una carta pública que la Santa Sede le retiró sus principales facultades administrativas y de gestión, dejándole únicamente el título honorífico de arzobispo. En la misiva dirigida a todos sus hermanos y amigos, Osoria explicó que él mismo había solicitado al Vaticano el nombramiento de un arzobispo coadjunto, con el propósito, que fue el que usted señaló, que ordenaron recientemente, con el propósito de garantizar la continuidad del trabajo pastoral y la aplicación de las líneas de acción de la Iglesia basada en la comunión, participación y corresponsabilidad. Sin embargo, el religioso manifestó su sorpresa al conocer que el nuevo arzobispo adjunto designado por la Santa Sede fue investido con facultades especiales exclusivas para el manejo del patrimonio diocesano, las cuestiones económicas financieras y la gestión del clero y del personal eclesiástico. O sea que han despojado a Osoria de toda la administración. Félix, usted es mayor que yo
y un hombre con vasta experiencia. Yo nunca había visto un escándalo, fuera de los escándalos de agresiones sexuales, Huesolocki, el padre Gil y otros padres, recuerda el diácono Meregildo, el nuncio. Sí, el nuncio, ese Huesolocki, y el padre Meregildo y otro que estaba aquí por una iglesia por aquí en 1 kilómetro de la Sánchez. Ese es el escándalo, uno de los escándalos más grandes que ha visto en la iglesia católica, en mi iglesia católica. Yo vi la primera información que la destacó otro medio. Y cuando yo vi que decía que había sido suspendido de sus funciones financieras, yo puse en un post de mi página de Instagram, Alfredo de la Cruz TV, di por qué te suspendieron. Dije yo. Y yo le puse entre comillas, y me disculpa, sepulcro blanqueado, como le llamó nuestro Señor Jesucristo a los farsantes de la iglesia. Hace mucho tiempo se habla de mal manejo de cosas no santas en términos administrativos por parte de Monseñor Osoria. E incluso yo le dije a usted al iniciar este programa que hay un trabajo en el Listín Diario que lo voy a compartir en el día de hoy con la audiencia sobre severas acusaciones que le hacen en términos administrativos y financieros a ese obispo, a Monseñor Osoria, que incluso involucraban a un hermano que ya murió. Hay que recordar que él es capellán de la Iglesia Católica, él tiene rango de mayor general, me parece, al igual que el cardenal López Rodríguez. Sí. Realmente eso es un escándalo, eso es una vergüenza. La iglesia, todas las iglesias, la Iglesia Católica está llamada a ser un referente social de comportamiento, de principios, de valores en nuestra sociedad. Y es penoso que quienes estén llamados a dar el ejemplo terminen de esta manera. Yo pienso que lo más sano, lo más idóneo que debió hacer Francisco Osoria era dimitir a la iglesia, porque esas son severas acusaciones. Cuando la Santa Sede decide realizar un acto de esa magnitud es porque tiene todas las evidencias, porque ha sido objeto de algún tipo de auditoría para llegar a esa conclusión y llegar a esa decisión, primero de designar un adjunto, quitarle todas sus responsabilidades administrativas y financieras, solamente dejándola con el título y entregándole a ese adjunto que debería estar por debajo de él las funciones que estaban reservadas para el sustituto de Nicolás de Jesús López Rodríguez. Que lo de Osoria no es por la edad que cumple el año que viene 75 años. Está claro ahí, y él mismo lo está admitiendo en una carta. Y él lo está admitiendo porque él sabe que va a salir a la luz pública el porqué. O por lo menos va a ser un rumor muy claro y muy contundente de que sus funciones administrativas y financieras, como el obispo de la diócesis de Santo Domingo, el arzobispo, que es la persona con mayor poder de la Iglesia Católica, ya luego de las limitaciones que tiene normales de la edad, Nicolás López Rodríguez, eso es una vergüenza grande. Estamos hablando que la principal autoridad de la Iglesia Católica del país está severamente cuestionado por cosas no santas, por asuntos financieros y económicos administrativos. O sea que hay que recalcar que se pensaba que Monseñor Osoria podía ser cardenal. El cardenal sustituto de López Rodríguez. Ya con esto no hay ningún tipo de duda de que por lo menos hasta aquí llega su carrera en el ascenso a los puestos de la Iglesia Católica. ¿Y no crees tú, Alfredo, que esta situación en que está envuelto que tú acabas de denunciar podría afectar a la Iglesia en la República Dominicana? Bueno, siempre hemos escuchado que el mal o el pasmo con cura, decía en el campo, con tiempo tiene cura. Hay mucha gente que no comprende y no entiende que la Iglesia Católica, las iglesias evangélicas, las distintas sectas religiosas, pueden ser testigos de Jehová, adventistas, católicos, cristianos, todas esas denominaciones, al final son agrupaciones sociales que están compuestas por seres humanos con virtudes y defectos. Lo importante siempre es preservar la institución. Los países que avanzan en el mundo son los países donde no mandan los hombres.
sino las instituciones. Entonces, así como hay escándalos en las iglesias evangélicas que tienen menos formación teológica que la católica, porque ustedes saben los años que requiere la formación de un sacerdote, empezando por el primer escalafón, como es la monja al convento. Ustedes saben muy bien que ninguna organización de la vida social está exenta de cosas de esa naturaleza. Y la iglesia tampoco lo está. La iglesia católica tampoco lo está. Como no está la policía, como no está la fiscalía, como no está el gobierno, como no están los clubes deportivos. En fin, toda organización social que esté compuesta con personas está siempre proclive a que sucedan cosas de esa naturaleza. Ahora, el escándalo que se arma cuando es una persona de ese nivel, porque hay niveles en toda organización social, es muy altisonante. ¿Entiendes? Muy altisonante. Tú como habitante nativo de la provincia de San Cristóbal, hemos visto que últimamente en San Cristóbal están ocurriendo muchos hechos delictivos, muchos atracos, muchos asaltos, en sentido general, el delito como que ha crecido en San Cristóbal, se le ha ido de las manos a la Policía Nacional hasta el hecho de que ha tenido el gobierno que enviar la guardia, las Fuerzas Armadas, para patrullar a San Cristóbal. ¿Qué es lo que está pasando en tu provincia? Bueno, recientemente... Perdón, vamos a hacer una pausa. Sí, bien. Y en el próximo segmento retomamos este tema para comenzarlo. Vamos, excelente. Adelante, señor director. Sí. El poder legislativo es uno de los poderes fundamentales de nuestra dominicanidad. El Senado de la República Dominicana es el pilar de nuestra democracia. Desde sus inicios, ha sido testigo de momentos trascendentales en la historia del país. Hombres y mujeres comprometidos con la continuación del progreso y la justicia de nuestra nación. Con valores arraigados en la libertad, la igualdad y la solidaridad, el Senado de la República Dominicana se prepara para escribir un nuevo capítulo en nuestra historia. En este viaje hacia un mañana más próspero y justo para todos los dominicanos, construyamos un país que nos llene de orgullo y esperanza. Senado de la República Dominicana, participativo, inclusivo, transparente. Se vende este hermoso y moderno castillo, ubicado en Las Galeras, Samaná, a tan solo 5 minutos a pie del encantador pueblo pesquero. El castillo o villa colonial está construido al estilo siglo XVI, levantado en un terreno de 2.000 metros cuadrados, en una construcción de 550 metros cuadrados. Consta de 4 elegantes y cómodas habitaciones, cada una con su baño privado. El castillo o villa colonial dispone de terrazas y solarium con vista panorámica, jardín con vista a la bahía, pozo con agua de mar y piscina en proyecto. También posee internet y una casa para conserje. Precio de venta $800,000. Para mayor información, contactar al señor Fulvio Locatelli en el teléfono 809-848-0002. Bueno, continuamos conversando con nuestro invitado de lujo de esta noche, el príncipe del pueblo de Galilea, don Alfredo de la Cruz. Mire, antes de ir a la respuesta a la otra pregunta, yo siempre acostumbro a edificar a la gente. Yo dije el proceso por el que atraviesa a Monseñor, y yo le había dicho a usted que sobre él se habían lanzado serias acusaciones. Aquí tengo la información en concreto y quiero dejársela a la gente antes de irme de aquí.
acusaciones contra el Monseñor Osorio. El arzobispo de Santo Domingo fue acusado ante el Vaticano de patrocinar el enriquecimiento ilícito de un hermano, según reveló el propio Monseñor. Osorio aprovechó una misa en la Catedral Primaria de América, eso fue en el año 2022, a la memoria de su hermano, Secundino Osorio Acosta Nino, fallecido el 15 de diciembre, para rechazar las acusaciones de que habría patrocinado el enriquecimiento ilícito de su hermano, de su pariente. Se quejó en la Eucaristía de que las imputaciones fueron llevadas hasta el Vaticano, que hoy es el resultado de su destitución, sin especificar quiénes habían llevado las acusaciones. Pero en una columna, en agosto del 21, reveló que había disgusto en diversos niveles de la jerarquía católica que cuestionaban la falta de liderazgo, la incidencia social y atribuían a Osorio gestiones ante el poder político a favor de familiares. Cité que se mencionaban obras de infraestructuras, reparaciones de iglesias y supuesto apoyo a parientes de Monseñor Osorio en la Fuerza Aérea, el Ministerio de Interior y Policía, en el Ministerio de Interior y la Policía Nacional. Entonces, 2 días antes, porque le dio mucha candela a Monseñor Masalli, él está pagando lo que hizo a Monseñor Masalli. Que lo han dejado sin funciones. Lo dejó sin funciones, lo avasalló. Dice aquí, 2 días antes, en un titular de portada del Listín Diario, el obispo de Baní, Monseñor Osorio, denunciaba que hay un gran vacío de liderazgo en la iglesia. Bueno, aquí ustedes pueden ver que yo a eso fue que me referí, de que habían serias acusaciones de manejos turbios de fondos de su mano. O sea, parece que esas acusaciones que llegaron al Vaticano parece que se investigaron. Salían de la misma iglesia. Salían de la misma iglesia, se investigaron y ya te vio el resultado. Mire, dándole respuesta a la pregunta que estaba en el aire. Hace una semana yo llevé a los programas en los que participo, tanto a Actualidad Meridiana, del Meridiano BTV, del canal BTV, canal 32, como al programa El Panorama de la Mañana, de la emisora 96.9 Panorama FM, la inquietud del Consejo Empresarial de San Cristóbal, quien se ofrecía a ayudar en términos económicos, en términos de indumentarias, a la Policía Nacional, porque ya San Cristóbal no aguanta la ola de delincuencia. La misma ola delincuencial que se denuncia que está afectando casi la totalidad de la República Dominicana. Ustedes han visto los últimos hechos delictivos que han acontecido, asaltos que han dejado muertes y todas esas cosas que ustedes ven todos los días. San Cristóbal es una de las provincias de mayor densidad poblacional que tiene el país, pero también es una de las provincias con mayor cantidad de desigualdad social, mucha pobreza, y hay mucha gente allí. Entonces los barrios de San Cristóbal están copados de una gran cantidad de delincuentes, y esa delincuencia se ha desbordado hasta el punto que han matado ya más de 7 empresarios en San Cristóbal, y ya ni siquiera la gente tiene paz. Ya San Cristóbal está insoportable. Y a través de todos los hechos delictivos que han acontecido en los últimos días, ha llevado al gobierno de la República Dominicana a desplegar fuerzas armadas, contingentes militares. Han tenido que militarizar la provincia de San Cristóbal, justamente en un momento en que el jefe de la policía, el pasado 8 del presente mes, acaba de ocupar 2 años como manda la ley orgánica de la Policía Nacional. La gente de San Cristóbal está desesperada, la gente de San Cristóbal no aguanta los índices de delincuencia que le afectan, que le quita la paz, que no le permite caminar por la vía pública. En San Cristóbal está en una situación de emergencia. La verdad es que en San Cristóbal usted no puede caminar una esquina con nada de valor, porque se le tira a cualquier motorista. Es un desastre lo que está atravesando la provincia de San Cristóbal, aunque la gente se estaba quejando esta semana de que se trataba de un bulto, un allante y un movimiento. La gran cantidad de efectivos militares del ejército que estaban allí desplegados en la ciudad. Hemos visto últimamente ustedes, sobre todo Alfredo de la Cruz, han bajado un poco la guardia con respecto a acusaciones que hacían en contra de la ministra de Interior y Policía, la doctora Farideh Raful. ¿Qué
¿Qué ha pasado? ¿Han notado ustedes que realmente ha cambiado No. el sistema de trabajo? No. Nosotros denunciamos, por ejemplo, la rectora de las políticas públicas de interior y de seguridad del país es ella. Y esta denuncia que acabo de hacerle a San Cristóbal, si bien es cierto que es responsabilidad de la Policía Nacional, no menos cierto es quién es ella la principal autoridad en materia de seguridad y de interior del país. No sé si usted recuerda, don Félix, que cuando ella inició su función, inició con un alto perfil que llevó a la ciudadanía a ocasionar un hartazgo de su noble gestión. Se le acusa de haber quitado la felicidad a los dominicanos en las pasadas Navidades y luego en la pasada Semana Santa. Le creó muchas situaciones al gobierno. Ella ha bajado un poco el perfil. Como ella ha bajado un poco el perfil, ella deja de ser noticia para los medios de comunicación. Entonces ella es noticia simplemente los lunes, cuando ellos van al Palacio de la Policía, donde confluyen allí todos los jefes de los cuerpos armados de la República Dominicana, con el presidente de la República, otras veces con la vicepresidenta, con la Procuradora General de la República, en este caso antes doña Miriam Germán Brito, ahora doña Jenny Berenice Reynoso. No es que se le ha bajado la guardia, es que ella ha dejado un poco de ser noticia. Por ejemplo, esta semana, cuando sucedió el blackout que apagó todo el país al salirse una subestación por falta de mantenimiento en San Pedro de Macorís, ella salió al rol público cuando, recuerde que esta semana se quedó la estación del metro, se apagaron los teleféricos, se le fue la luz a la gente en todas las casas, fueron más de 6, 7, 8, 9 y 10 horas sin luz, fue un caos. Hace muchos años que República Dominicana no era objeto de un blackout. Entonces, hubo una gran cantidad de gente que se desmontó del metro de Santo Domingo y caminó por encima de sus rieles. Hubo otra gran cantidad de personas que se desplazaban en las calles porque el servicio público del transporte, los carritos públicos, las onzas, la del sector privado, la de los sindicatos, no fue suficiente para el caos que se armó en la República Dominicana. Entonces ella salió al ruedo público a decir que iban a mandar a la calle a los policías y la guardia para cuidarlo de la delincuencia. Porque imagínate un país que está ahora mismo con un gran índice delincuencial, hay un blackout, está oscuro, la gente sin transporte, hubo una gran cantidad de gente que llegó caminando. Por ejemplo, de aquí desde la feria hasta Villamella. Y mucha gente se desplazó a pie a sus localidades, caminaron kilómetros porque no se agotó la capacidad de la demanda de transporte de los pasajeros. Entonces ella salió ahí. La gente la criticó muchísimo a ella porque ella es una persona muy fértil para los medios de comunicación y la gente, porque Faride era una dirigente política que fue diputada y luego senadora, con mucha crítica hacia la corrupción, hacia la impunidad, hacia los préstamos, hacia tantas cosas que se sindican han acontecido en este gobierno y que ahora ella no critica. Y que luego de que le dieron la posición de ministra de Interior y Policía ha dejado mucho de que desear. Pero no es que se le ha bajado la guardia, que ella ha bajado un poco el perfil, le ha dejado un poquito de ser noticia porque le estaba creando una situación al gobierno de impopularidad y al parecer el presidente de la República quizá le llamó un poco la ¿Crees tú atención. realmente que el licenciado Celso Marrancini es responsable de los problemas eléctricos que ocurren en el país? Problemas estos que sabemos bien desde hace muchos años. Los apagones, la falta de energía, que la gente no paga la luz, etcétera. Y vemos que ustedes le enfocan mucho, le endilgan mucho la culpa a don Celso Marrancini. Yo estoy totalmente convencido de que el principal responsable ahora mismo de lo que está aconteciendo en el sistema energético nacional es Celso Marrancini. Y le voy a decir por qué. Celso Marrancini ocupó esa misma posición en un gobierno de Leonel Fernández, luego de que sustituyó a Radamés Segura. Y todo el mundo sabe el historial de su paso por el sistema energético del país cuando él estuvo al frente de la CDE.
Yo no creo que una persona que tenga interés en un sector deba ser la persona que dirija la política pública, en este caso, de energía en un país, cuando él es productor de energía a través de combustibles fósiles. Celso salió en aquella ocasión, la primera vez que dirigió la CDE, con un descrédito extraordinario y sin aplicar ningún tipo de mejoras al país. Y fue él mismo en aquella ocasión que sugirió también la entrada de extranjeros a dirigir parte del orden eléctrico. Recuerda a los chilenos en aquellos tiempos. Celso Marrancini, en la actualidad, el presidente de la República le ha dado todo el poder. Él es el presidente del Consejo Unificado de las EDES, el COES, pero también era el presidente de Punta Catalina. Celso Marrancini obedece a los intereses de los generadores porque él es generador. Celso Marrancini ha manifestado públicamente que no está de acuerdo con que el Estado Dominicano construya plantas, que le deje la construcción y la generación al sector privado. O sea que en la carne hay como que mandar la carne. La carne le hemos puesto a cuidar la carne al gato. Celso Marrancini, porque hay que decirlo así categóricamente, no entiende otro lenguaje que no sea el rentista, voraz, de ese capitalismo salvaje del cual habló Karol Wojtyla, el Papa Juan Pablo II. Celso Marrancini, por eso lo estoy señalando aquí en su entrevista, se le ha dado todo el poder. Esta ha sido una de las gestiones energéticas más deplorables que ha atravesado la República Dominicana, porque vivimos 50, 70 años sin luz, pero el pasado gobierno del presidente Medina tomó las medidas necesarias y construyó una planta, disminuyeron las pérdidas, disminuyó el subsidio que tiene que erogar el gobierno central todos los años para la factura energética. Cuando hablo de que disminuyeron las pérdidas, es que dejó la pérdida entre las tres generadoras por debajo de un 35%, un 33%, y ya está alcanzando casi el 45%. Es decir, de cada 100 pesos de energía que el Estado sirve, solamente está cobrando apenas 45. Ese es el nivel de pérdida. Cuando llegó esta administración, luego de que el presidente Danilo Medina construyó la planta Punta Catalina por 2.400 millones de dólares. Cuando llegó esta administración, el subsidio eran de 500 millones de dólares al año. Estamos arribando a los 1.900 millones de dólares al año. Tenemos el país nueva vez lleno de apagones. Tenemos ahí una planta Punta Catalina que genera 250 millones de dólares limpios luego de los costos de generación. Tenemos un solar donde caben 2 plantas más y no la han construido. Sin embargo, este gobierno se ha empeñado, Félix, en dar contratos de electricidad APP a empresas privadas para que construyan plantas como la que están construyendo aquí en Manzanillo. Cuando el sector privado tenga nueva vez la supremacía del sector público que tiene el agua, que tiene la generación de las presas, energía de la presa, y Punta Catalina, que ellos tengan entonces la supremacía, van a poner los precios de la energía eléctrica como ellos quieran. Y vamos a volver a pagar por los centavos de dólares más caros de la región. Es verdad que cada año hay que agregarle a la demanda energética más generación, pero este gobierno no ha gastado un peso, él, como lo gastó el pasado gobierno, en construir plantas. Yo estoy de acuerdo con el sector privado, que el sector privado haga plan y que el sector público también, para que pueda haber todo el tiempo un equilibrio. Pero cuando la balanza se ponga de un solo lado, como estuvo toda la vida, que obligamos a los dominicanos a pagar la energía más cara del mundo históricamente, llena de apagones, porque ¿qué está pasando ahora? Ahora estamos, nueva vez, hay un grito generalizado de la gente con el aumento de las tarifas eléctricas llenas de apagones. Sin embargo, este gobierno ha preferido traer 4 barcazas, instalarlas en Asua, contaminando la fauna y la flora marina, con costo de generación altísimo antes de que construir 2 plantas más en el solar que dejaron ahí en Punta Catalina. Entonces, ¿es Celso Marrancini un buen gerente? No, Celso Marrancini es un sepulturero del sector energético. Ya este gobierno ha tenido que quitar 4 administradores de EDES, que es la más deficitaria. Ha tenido ya que poner 2 en EDESUR
y 2 en Edenorte. Entonces, este gobierno ha fracasado en materia energética y quien ha dirigido el fracaso se llama Celso Marrancini. Alfredo, ¿no te mortifica, no te produce algún cierto temor esa denuncia tan caliente que tú haces? ¿Tú no tienes temor de que pueda alguien tratar de hacer alguna acción en contra tuya, una acción de violencia, etcétera, algún tipo de atentado, etcétera? Sí, no deja de ser válida su preocupación. Es una pregunta que me han hecho en varias ocasiones. Yo estoy afortunadamente de frente a una persona que ha visto todas las épocas de la vida. Cuando yo lo veo a usted, yo recuerdo a mi padre. Le digo de todas las épocas de la vida y en materia de comunicación, porque usted vio todas las épocas de la comunicación social del país, las crisis que ha atravesado. Y usted hasta le tocó ver la muerte de importantes símbolos de la comunicación, empezando por Orlando Martínez, por Gregorio García Castro. Junto con ambos trabajé, Sí. con Gorillito en el Sí, Caribe, con, sí, con Orlando en el Nacional. Yo creo que este programa es histórico. Y yo pienso que esas son épocas superadas ya. Primero, los remanentes de la dictadura, 12 años de Balaguer, 8 años del PRD con don Antonio Guzmán Fernández, 78, 82, 82, 86 con Salvador Jorge Blanco. Balaguer 10 años más, muy distinto a los primeros 12. Yo pienso que esa época ya pasó, aunque en los 10 de Balaguer se desapareció Narcisazo. Aunque en un gobierno de Leonel Fernández, pero ya por casos, temas de droga, desapareció José Silvestre de la Romana. Pero yo pienso que a pesar de que geopolíticamente estamos complicados, como es el caso de Nicaragua, en materia de comunicación social, como es el caso de Venezuela, como es el caso de Cuba, como es el caso de otras naciones de allá de Oriente que están en guerra, donde la prensa tiene muchas limitaciones. Yo pienso que República Dominicana todavía tiene un buen clima democrático en este momento. Yo no puedo decir que me he sentido coartado por la presente administración y por la pasada administración tampoco. Yo pienso que siempre han habido mentes calenturientas, pero yo también pienso que el centro de mi vida también tiene la principal cuota del cuidado de mi existencia. Yo no me voy de aquí, de esta vida, de esta patria de Duarte, Sánchez y Mella y de Luperón, de los héroes de la restauración, cuando un hombre quiere, cuando Dios quiera. Cuando tú estás convencido de que tú caminas y vives y respiras por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, aquí puede entrar un misil ahora mismo por una de esas paredes y tiene que salir por el medio y no tocarme a mí ni tocarte a ti. Entonces, dándote respuesta a eso, yo no tengo miedo, pero no miedo a los hombres, a las mujeres de este mundo terrenal, sino porque yo confío en el que yo creo. Jesucristo, nuestro Jesucristo. Señor. Señor Alfredo, de señores. el día pasado tú hiciste una denuncia Sí. que ha causado mucho revuelo y ha llamado mucho la atención, ha causado incluso protestas de varios sectores. Y fue una denuncia que tú hiciste involucrando al extinto doctor Peña Gómez en un asunto de drogas. Pero ese tema es fuerte. El doctor Peña Gómez fue reconocido durante toda su trayectoria como un hombre vertical, un hombre recto, un hombre pulcro, un hombre decente, un hombre incluso que no llegó a tener riqueza, vivió siempre humildemente, etc. Sin embargo, tú has hecho una acusación vinculándolo a asuntos de droga. Esto no ha caído bien en muchos sectores. Mira, yo me caracterizo por ser muy claro y frontal. Y qué bueno que usted me hace la pregunta, no lo sabía que me iba a hacer la pregunta. Y qué bueno que me da la oportunidad de responderla y de aclararla y volverla a sostener. Si hay un ejemplo ahora mismo de lo que ha sido esa organización política con una M al final, PRD, PRM,
la historia ha sido la siguiente. Félix, usted es mayor que yo. Y usted siempre, no sé si usted ha escuchado siempre de la influencia del patrocinio del narcotráfico al PRD en aquellos años. Yo tuve recientemente una situación con un diputado al Congreso de la Circunscripción 3 del Distrito Nacional que se llama Sergio Moya de la Cruz, Gori Moya. Porque dentro de un comentario me interrumpieron y yo confundí los casos en los que él está inmerso. Solamente de este gobierno, por la Operación Falcón, está una diputada del Ceibo, un diputado de Santiago, un funcionario y varias personas, y se menciona un senador. Porque en la caja fuerte de uno que está en Colombia, el señor Lerín Mosquea, aparecieron los papeles de una estación de combustible que está aquí en la Máximo Gómez, propiedad de ese senador. Y de un senador que le vendió otras estaciones en el Ceibo a gente vinculadas supuestamente por el narcotráfico. Ese es el caso Falcón. Pero cuando yo señalo el caso de Gori Moya es porque yo señalé, tuve que recordarle a él que me quiso acusar de difamación, de dónde se indican los norteamericanos y las autoridades dominicanas el origen de sus fortunas, de su hermano Juan Moya, quien fue apresado en un momento en República Dominicana y puesto en libertad por el corrupto sistema de justicia dominicano, y que luego, con esas mismas acusaciones, en los Estados Unidos de América, lo bajaron de un avión en Francia y lo llevaron a Puerto Rico para que pueda enfrentar las acusaciones por el tráfico ilícito de sustancia controlada, droga en Puerto Rico, y fue condenado a 12 años, a él y un grupo. Y se le atribuía a él que ese dinero que él obtuvo por ese negocio oneroso, malsano y deleznable que daña a las sociedades en el mundo, esos recursos venían a Dominicana y se dice que su hermano era quien los recibía y hay tantas inversiones. Pero en ese mismo expediente de los Estados Unidos salió a colación los aportes de ese cartel al PRD. Y el PRD de ese tiempo tuvo que devolver sumas económicas que había recibido de esa organización. Hay una persona de la cual yo no quiero hablar porque recientemente murió. Y esa persona es como mi familia. Pero lo tengo reservado para el que quiera venir sobre mí. Es como familia de mi familia. Su madre y mi madre son como hermanas. Y luego de esa aseveración que yo hice, seguí estudiando. Y me encontré con el caso de los hermanos Martínez. Los Jerry Coles, que eran una organización criminal de 5 dominicanos, quienes dominaban la droga de los Estados Unidos por los años, finales de los años 80, principios de los 90. Y quien le suministraba 10 kilos de cocaína a ese grupo, que es donde ellos se desvela en la investigación de los Estados Unidos, que tiene a 3 ya sueltos después de cumplir 23 años y 2 a cadena perpetua a 225 años que se van a morir ahí dentro. En el año 53 le toca la revisión. Decían que ese hijo de esa amiga mía, de mi madre, era quien le vendía a ellos esa cocaína, 10 kilos semanales. Y esa persona que murió recientemente, quien es presidente de un partido político de este país, o era antes de morir, era uno de los financistas más importantes de José Francisco Peña Gómez. Y había una investigación por parte de la DEA que se paró. Le voy a enviar también a usted ese trabajo porque lo traduje. Tengo el video y tengo el periódico del Herald de la ciudad de Nueva York, de los Estados Unidos, donde decía que cuando ya la DEA estaba avanzando para investigar si José Francisco Peña Gómez tenía conocimiento de que el dinero que recibían, y de eso tiene conocimiento el señor Rafael Vázquez Fiquito, porque está mencionado ahí también ese expediente, que si él tenía conocimiento de que ese dinero que él recibía para la campaña, hasta $550,000 en un momento se llegó a traer para acá,
y se reunía un grupo de carteles y se lo entregaban para la campaña política. Estaban tratando de investigar si él sabía el origen de ese dinero. Y usted sabe muy bien, Félix, y no lo quiero comprometer con eso, que si yo voy a recibir un dinero, yo tengo que ver el perfil de quien lo estoy recibiendo. Porque no es lo mismo yo recibir un dinero de un hombre que tenga una industria, que está trabajando, que usted va y visita, que es un empresario, que es un don José León Asensio, o es la gente de aquí, del Grupo Mercasí, o es la gente del Salami de la Vega. Una persona que te entrega una maleta de dólares. Y la CIA detuvo esa investigación para no llegar hasta José Francisco Peña Gómez. Eso lo leí yo. Pero eso lo sabe todo el mundo. Y el cartel que mencioné anterior de los hermanos Moya, y ese también lo financiaba, pero la realidad de hoy, ¿cuál es la realidad de hoy? Ustedes no han visto toda la denuncia de financistas, de gente del narcotráfico en la misma organización política de José Francisco Peña Gómez con una M al final. La cantidad de diputados, de funcionarios, de gente que se ha extraditado, de gente que está saliendo. Este fin de semana salió el caso de la esposa de una diputada también. Y gente también que está en el Cibao, un diputado, Gutiérrez, un regidor. Esa ha sido la historia del PRD por la influencia del financiamiento del narcotráfico. Esa ha sido la historia del PRD. El que sabe la historia, y son muchísimos carteles que han financiado al PRD en todos estos años. No es que otras organizaciones políticas del país, PLD, Partido Reformista, lo dudo del Partido Reformista, aunque no lo descarto, no han sido influenciados. El mismo Leonel Fernández, que ha sido mencionado también con la influencia. Por ejemplo, hay un convicto que está de regreso que lo ha acusado de recibir 200 millones, de comprar una planta, y en el mismo gobierno del presidente Fernández, el señor Arturo del Tiempo, le prestaron hasta 500 millones de pesos del Banco de Reservas. También, eso ha sucedido, y lo hicieron militar también. Hay una fotografía muy famosa cuando se construyó también la Torre Atiemal, de gente que la ha llevado hasta su comisión política. Ahora, lo que se ha visto en esta organización política, históricamente no se ha visto nunca. Entonces, eso que yo dije, se siente mal una gente o no, y yo tengo mis reservas y tengo más documentos, puede hasta la familia, los hijos, requerirme justicia, que yo tengo muchísimos documentos desde los Estados Unidos de América. Y todo el mundo lo sabe. Con el respeto que me merece la gente honorable dentro de esa organización política, porque siempre he dicho que en toda organización política hay bueno y malo. Pero todo el mundo sabe que ese partido históricamente ha recibido el financiamiento y la realidad de edad de golpe del narcotráfico históricamente. Ahora, usted me dice a mí, Peña sabía que ese dinero era de narcotráfico. Yo no sé, pero él tampoco investigó mucho. Porque usted sabe muy bien el perfil del hombre de trabajo y el perfil del hombre de la vida fácil. Que no es tan fácil vender droga porque matan en muchísimas cosas. Hay un caso que está sobre el tapete, que está llamando mucha atención. Este país como un país deportista, cuyo deporte principal es la pelota, el béisbol. Hay un caso en que dos peloteros dominicanos, Emmanuel Clase y Luis Ortiz, lanzadores del Cleveland. Sí, de los Guardianes de Cleveland, Guardianes de Cleveland, ante los Indios de Cleveland. Están involucrados seriamente en un hecho de apuestas que, de comprobarse y de ser hallados culpables, cabrían hasta 65 años. Le tocan hasta 65 años de cárcel. 65 años de cárcel. Vamos a tratar este tema, vamos a hacer una pausa en el próximo segmento para que sí, nos refiramos a esto. Adelante, señor director. Excelente. El poder legislativo es uno de los poderes fundamentales de nuestra dominicanidad. El Senado de la República Dominicana es el pilar de nuestra democracia. Desde sus inicios, ha sido testigo de momentos trascendentales en la historia del país. Hombres y mujeres comprometidos con la continuación del progreso y la justicia de nuestra nación.
con valores arraigados en la libertad, la igualdad y la solidaridad. El Senado de la República Dominicana se prepara para escribir un nuevo capítulo en nuestra historia. En este viaje hacia un mañana más próspero y justo para todos los dominicanos, construyamos un país que nos llene de orgullo y esperanza. Senado de la República Dominicana, participativo, inclusivo, transparente. Se vende este hermoso y moderno castillo, ubicado en Las Galeras, Samaná, a tan solo 5 minutos a pie del encantador pueblo pesquero. El castillo o villa colonial está construido al estilo siglo XVI, levantado en un terreno de 2.000 metros cuadrados en una construcción de 550 metros cuadrados. Consta de 4 elegantes y cómodas habitaciones, cada una con su baño privado. El castillo o villa colonial dispone de terrazas y solarium con vistas panorámicas, jardín con vista a la bahía, pozo con agua de mar y piscina en proyecto. También posee internet y una casa para conserje. Precio de venta $800,000. Para mayor información, contactar al señor Fulvio Locatelli en el teléfono 809-848-0002. Bien, en la parte final del programa recordamos que Entrevista en TV se retransmite en vivo todos los domingos de 9 a 10 de la noche a través de la emisora radiorevistainternacional.com bajo la dirección del periodista Nelson Reyes. Todos los domingos, en estos momentos nos estamos viendo en vivo a través de ese medio. Bien, queda poco tiempo y lo vamos a poder desarrollar ampliamente el tema de los peloteros, pero sí, brevemente vamos a ver la opinión. Bueno, brevemente sí, ya para finalizar y agradeciendo de verdad a usted y a la producción del espacio, al canal, esta invitación. Ese fue un hecho que me llenó mucho de vergüenza. Con ese hecho aprendí yo lo que llamábamos en el campo nuestro la vergüenza ajena. Manuel Clase, tal como usted lo expresó, se indica como ser el principal responsable y reclutador de Luis Ortiz, 2 superestrellas del béisbol. Estaba ganando, por ejemplo, Manuel Clase más de 6.9 millones de dólares para esta temporada. Estaba llamado a ganar. No necesitaba eso. Pero acuérdense que esas mafias se infiltran y eso. Este fin de semana se le conoció en una audiencia, fue apresado Luis Ortiz. Esta persona tuvo que pagar $500,000 de fianza, se le quitó el pasaporte, se le limitó, su permanencia, no puede ausentarse del estado donde se está judicializando el caso. Se le prohibió tener contacto con Manuel Clase, que se encuentra aquí en República Dominicana aún, que tiene que ir a dar la cara allá. Estos muchachos apostaban al primer strike, salieron los videos del análisis de cómo lo hacían. Allá se apuesta al primer strike, la primera bola, y hubo incluso lanzamientos que llegaron frente al catch a bastante distancia. Fue muy vulgar lo que se vio. Es penoso, usted recuerda la historia de otros apostadores, como es el caso de Pete Rose, líder en hit de las Grandes Ligas, que nunca pudo nunca pudo pisar la inmortalidad de Cooperstown por esa situación. Pete Rose, que se disputó una vez un campeonato con Mateito Alou. Sí. Exactamente, que fue jugador y manager de los Rojos de Cincinnati en aquellos años de la gran maquinaria roja. Entonces nosotros lamentamos esa situación. Sí, se dieron cuenta en los análisis, en las investigaciones le tomaron llamadas que hizo hasta desde el dugout, cosas que él incumplió y falló, todo eso quedó captado. Él decía que la mayoría de su investigación se estaba equivocando, que se refería a apuestas de gallo, esa situación, pero él desconoce que cuando ya te hacen una acusación en los Estados Unidos, porque tiene todas las evidencias contundentes para presentarte una acusación. Bueno, lamentablemente el tiempo ya
fue muy corto para analizar este tema, pero nos satisface que don Alfredo de la Cruz nos haya acompañado con este cúmulo de informaciones que ha ofrecido. Ha sido una entrevista muy interesante, nos satisface mucho haberlo tenido por acá y ojalá que su presencia de nuevo por este programa de entrevistas lo prometo, no se dilate por tanto tiempo. No, aquí estaremos más breve. Hacía mucho que estábamos detrás de usted. Gracias. Y felizmente ya lo hemos logrado. Le agradezco su paciencia. Usted sabe que este pluriempleo y estas responsabilidades que tenemos, tanto en el programa de radio y televisión como en el holding también del Grupo Panorama, porque nosotros también tenemos responsabilidades empresariales ahí, administrativas, técnicas, asesoría dentro del Grupo Panorama. Son muchas horas de trabajo y el poquito de tiempo se lo roba a la familia aún. Así es. Bien, hemos conversado con el príncipe del pueblo de Galilea, Así es. el licenciado Alfredo de la Cruz. Gracias a él por habernos acompañado, a ustedes gracias por habernos permitido llegar a eso una vez más. Quedan todos invitados para el próximo domingo, si Dios quiere, cuando estaremos de nuevo, como de costumbre, a partir de las 9 de la noche. Será pues hasta el domingo, si el Señor lo permite. Amén. Félix.